Imagínate que esta noche al mirarte al espejo, descubres que detrás de tus ojos no solo estás tú. Imagina que ahí dentro, agazapado en la sombra de tu mente, vive alguien más. Alguien que no le teme a las leyes, que no respeta la moral y que está ansioso por cometer todos esos deseos inconfesables que entierras cada mañana antes de volver a fingir que eres una buena persona. ¿Qué harías si pudieras darle un cuerpo a ese ser? Si pudieras liberarlo para que saciara sus deseos más oscuros y después volver a tu vida impecable, con la conciencia tranquila y las manos limpias. ¿Lo harías? En 1886, Robert Louis Stevenson no escribió un simple cuento de terror victoriano. Escribió una de las advertencias más peligrosas de la literatura universal. Nos dejó un espejo. Casi todo el mundo cree conocer la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La cultura pop la ha vendido como el clásico enfrentamiento entre el bien y el mal. Un científico brillante y bondadoso que por un error en sus experimentos de laboratorio desata a un monstruo deforme y despiadado. Pero esa versión está terriblemente equivocada. Cuando analizamos la obra con honestidad, descubrimos que la verdad es mucho más nefasta. El Dr. Henry Jekyll no es una víctima de la ciencia. Jekyll es un hombre profundamente hipócrita. Su experimento no nace del deseo de erradicar el mal del mundo, sino de la cobardía espiritual. Jekyll quería pecar sin culpa, quería disfrutar de los placeres más bajos de los callejones de Londres a través de Edward Hyde, para luego regresar a su cómoda mansión, beber té y seguir siendo el respetable y admirado doctor de la alta sociedad. La crudeza de esta novela no está en los crímenes de Hyde, sino en su aterradora familiaridad. Hyde no vino del espacio exterior, ni de un cementerio, ni del infierno. Hyde nació del interior de un hombre intachable. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a cruzar la neblina de la Inglaterra victoriana para adentrarnos en los laboratorios de la mente y el espíritu. Analizaremos Jekyll y Hyde desde la psicología profunda de Carl Jung, desnudando lo que él llamaba la sombra, y exploraremos el texto desde las filosofías no duales, donde la tragedia del ser humano es precisamente creer que estamos divididos. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir por qué el plan de Jekyll estaba maldito desde el principio y por qué cada vez que intentamos ocultar lo que somos, terminamos alimentando al monstruo. En términos psicológicos, Carl Jung diría que Henry Jekyll no es simplemente un científico, sino el retrato perfecto de la persona, la máscara social, el rostro que mostramos al mundo para ser aceptados. Jekyll es el médico respetable, elegante, racional y moralmente intachable que la sociedad victoriana admiraba. Un hombre disciplinado, educado y aparentemente incapaz de cometer el más mínimo acto vulgar. Pero mientras más perfecta era su imagen pública, más cosas tenía que esconder dentro de sí mismo. Y ahí es donde aparece Hyde. Porque Edward Hyde no es un demonio externo, no es una posesión ni una maldición sobrenatural. Hyde es la sombra de Jekyll hecha carne. Para Jung, la sombra representa todo aquello que reprimimos para poder convivir en sociedad. Impulsos violentos, deseos prohibidos, resentimientos, egoísmo, placer, rabia, crueldad. Incluso aspectos creativos o salvajes que aprendimos a considerar inaceptables. No desaparecen, solo son enterrados en las profundidades de la mente. Y mientras más los negamos, más poder adquieren. Eso es lo verdaderamente aterrador de esta historia. Hyde no nace cuando Jekyll toma la poción. Hyde ya existía desde el principio.
La fórmula no creó al monstruo, simplemente le dio permiso de salir. Pero el gran error de Jekyll fue creer que podía dividirse en dos. Pensó que podía conservar intacta su identidad respetable mientras arrojaba toda su oscuridad a otro cuerpo, como si el mal fuera una mancha que pudiera separarse del alma humana. Y ahí Stevenson plantea una idea brutal. Cuando intentas expulsar tu oscuridad en lugar de comprenderla, termina creciendo en secreto hasta devorarte, porque la sombra no desaparece cuando la niegas. Se vuelve más hambriada, más impulsiva, más incontrolable. Hyde es exactamente eso, una sombra aislada de toda conciencia, de toda culpa y de todo equilibrio humano, y por eso termina convirtiéndose en algo monstruoso. Tal vez el verdadero horror del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde no sea la existencia de Hyde, sino descubrir que Jekyll necesitaba convertirse en él para sentirse libre. Décadas después de que Robert Louis Stevenson publicara El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sigmund Freud desarrollaría una idea inquietante. La mente humana no es una unidad armoniosa, es un campo de batalla. Por un lado está el ello, la parte más primitiva, impulsiva y hambrienta de nosotros mismos, la voz que no quiere esperar, la que desea placer inmediato, poder, violencia, excesos. No le importa la moral, no le importa el daño, solo quiere satisfacer sus impulsos. Y del otro lado aparece el superyo, la estructura moral que nos vigila constantemente. La voz que dice, eso está mal, lo que reprime, controla y castiga. Especialmente en la rígida sociedad victoriana, el superyo era prácticamente una prisión psicológica, modales impecables, deseos ocultos, emociones reprimidas y una obsesión enfermiza por aparentar pureza. Y entonces entendemos algo perturbador sobre la pócima de Jekyll. No funciona como un hechizo, funciona como un disolvente moral. La fórmula no crea maldad. Lo que hace es destruir temporalmente las barreras que contenían aquello que Jekyll llevaba años reprimiendo. Disuelve el superyo y deja al ello completamente libre. Por eso Hyde actúa sin culpa, sin empatía, sin límites. Hyde no reflexiona, Hyde consume, quiere satisfacción inmediata porque representa una conciencia liberada de toda consecuencia moral. Y tal vez lo más inquietante es que al principio Jekyll disfruta esa liberación. Por primera vez puede entregarse a sus impulsos sin destruir la imagen respetable que construyó durante toda su vida. Hyde se convierte en una especie de permiso biológico para pecar, una identidad donde el deseo deja de sentirse prohibido. Pero Freud advertía algo importante: una mente gobernada únicamente por el ello termina siendo autodestructiva, porque cuando el placer se convierte en la única ley, el ser humano pierde toda capacidad de control, y eso es exactamente lo que le ocurre a Jekyll. Lo que comenzó como una escapatoria secreta termina convirtiéndose en una adicción psicológica. Ya no transforma a Hyde porque quiera, se transforma porque ya no puede contenerlo. Y ahí la novela deja de ser una historia sobre monstruos para convertirse en una advertencia sobre lo que ocurre cuando una parte de nuestra mente consume a todas las demás. Existe otra forma de leer esta historia, una mucho más incómoda, porque si la psicología nos dice que Jekyll reprimió una parte de sí mismo, la filosofía espiritual diría algo todavía más radical, que todo comenzó con una ilusión, la ilusión de la separación. Desde el inicio de la novela, Jekyll comete un error fundamental cuando afirma que el hombre no es uno sino dos, y aunque esas ideas parecen lógicas dentro de la historia,
muchas corrientes de pensamiento no dual la considerarían precisamente la raíz de su destrucción. En tradiciones como el Advaita Vedanta, la no dualidad enseña que la mente humana sufre cuando divide la realidad en opuestos irreconciliables, luz y oscuridad, pureza y pecado, espíritu y materia, bien y mal. Porque en el momento en que partes tu conciencia en fragmentos enemigos, nace la guerra interior. Y eso fue exactamente lo que hizo Jekyll. En lugar de comprender su oscuridad, quiso expulsarla. En lugar de reconocer que esos impulsos también formaban parte de él, decidió clasificarlos como algo ajeno, algo indigno, algo que debía existir lejos de su identidad pura. Pero la conciencia no funciona así. No puedes amputar una parte de tu ser sin fracturarte también a ti mismo. Y mientras más intentaba convertirse en el buen Dr. Jekyll, más energía psicológica acumulaba Hyde en las profundidades. Porque toda identidad construida alrededor de la perfección termina creando una sombra proporcionalmente monstruosa. Desde esta perspectiva, Hyde no sería el mal absoluto, sería el resultado inevitable de una conciencia dividida contra sí misma. Y aquí la historia se conecta con otra idea espiritual fascinante, presente incluso en el texto como un curso de milagros. La idea de que el ego siempre intenta separarse de las consecuencias de sus actos. Eso es exactamente lo que Jekyll quiere hacer. Quiere disfrutar del placer sin cargar con la culpa. Quiere entregarse a los impulsos más oscuros sin manchar la imagen moral que el mundo admira de él. Quiere pecar, pero seguir siendo puro. En otras palabras, quiere dividir el alma en compartimentos, y esa es la trampa perfecta del ego, porque el ego siempre susurra la misma mentira. Puedes ocultar una parte de ti y aún así permanecer completo, pero todo lo reprimido exige ser visto tarde o temprano. Por eso Hyde comienza siendo pequeño, casi deformado, débil e inestable. Stevenson incluso lo describe como una criatura incompleta, y simbólicamente tiene sentido. Era una parte de Jekyll que había vivido encerrada durante años, pero cada vez que Jekyll lo libera, Hyde crece. Cada acto secreto lo alimenta. Cada mentira le da fuerza. Cada ocultamiento lo vuelve más autónomo, hasta que ocurre algo aterrador. La máscara empieza a necesitar al monstruo. Y espiritualmente existe una idea muy antigua que parece describir exactamente este proceso. Lo que resistes, persiste, y lo que ocultas, termina dominándote, porque aquello que no haces consciente no desaparece. Desciende a las profundidades y desde ahí comienza a dirigir tu vida en secreto. Tal vez por eso la tragedia de Jekyll no consiste simplemente en haber creado a Hyde. La tragedia verdadera es que pasó toda su vida intentando escapar de sí mismo, y quizá aquí es donde el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde deja de ser solamente una novela psicológica para convertirse en una advertencia espiritual, porque las filosofías no duales no nos dicen que debamos destruir la oscuridad, nos dicen algo mucho más difícil, que debemos verla, comprenderla e integrarla desde esta perspectiva. El bien y el mal no serían fuerzas completamente separadas, sino expresiones distintas de una misma naturaleza humana, dos corrientes naciendo de la misma fuente, y eso es algo que nuestra mente rechaza profundamente. Queremos creer que somos únicamente nuestras virtudes, que nuestros impulsos más oscuros son accidentes, errores o corrupciones ajenas a quienes somos realmente. Pero la no dualidad plantea que la luz y la sombra se definen mutuamente, que no puedes comprender una sin la otra, porque incluso la comprensión pierde significado sin la capacidad de crueldad.
La virtud no existe sin la tentación. La conciencia no despierta hasta enfrentarse con aquello que teme encontrar dentro de sí misma. Por eso Jekyll fracasa. Fracasa porque intenta convertirse en pureza absoluta, y todo intento humano de alcanzar una identidad completamente pura termina produciendo monstruos ocultos. Hyde nace precisamente del rechazo, del odio hacia una parte de sí mismo, y quizá esa sea la gran tragedia del ser humano, pasar la vida intentando escapar de aquello que vino a comprender. Las tradiciones espirituales más profundas insisten en que el camino no consiste en dividirnos entre santos y monstruos, sino en regresar a la fuente, volver al centro, a ese lugar interior donde dejamos de pelearnos con nosotros mismos y comenzamos a mirarnos completos. Porque solo cuando reconoces tu sombra, puedes dejar de ser esclavo de ella, y tal vez la verdadera transformación espiritual no ocurre cuando eliminas la oscuridad, sino cuando finalmente entiendes que también formaba parte del camino hacia conocerte. Y aquí llegamos al punto más aterrador de toda la historia, el momento en que Hyde deja de ser una escapatoria y comienza a convertirse en el verdadero dueño de la conciencia. Porque al principio, Jekyll cree que controla el juego, piensa que puede entrar y salir de Hyde cuando quiera, usarlo como una máscara temporal para liberar sus impulsos y luego regresar tranquilamente a su vida respetable. Pero lo que nunca entendió es que Hyde representaba algo mucho más adictivo que el placer. Representaba la irresponsabilidad absoluta. Y quizá ahí Stevenson entendió algo profundamente humano. El verdadero peligro no es el mal, sino la seducción de vivir sin consecuencias. Jekyll está agotado de sostener una identidad perfecta. Tiene que cuidar su reputación, reprimir sus deseos, aparentar virtud y cargar constantemente con el peso moral de la sociedad victoriana. Su vida entera es control. Pero Hyde no tiene reputación que proteger, no tiene conciencia que limpiar, no tiene nombre honorable que destruir. Hyde es libre, y una vez que Jekyll prueba esa sensación, ya no puede olvidarla, porque Hyde le permite hacer algo que millones de personas desean secretamente: escapar del peso de ser quienes aparentan ser. Por eso la transformación comienza como un experimento y termina funcionando como una adicción psicológica. Cada vez que Jekyll se convierte en Hyde, siente una descarga de liberación. Ya no existe la culpa, ni presión social, ni responsabilidad moral, solo impulso puro. Y como toda adicción, cada vez necesita más violencia, más secretos, más separación, hasta que la relación entre ambos empieza a invertirse. Al inicio, Hyde era pequeño y débil porque había pasado años reprimido, pero mientras más espacio recibe, más crece, más fuerte se vuelve, más natural comienza a sentirse, y entonces ocurre uno de los momentos más perturbadores de toda la novela. Jekyll despierta convertido en Hyde, sin haber tomado la pócima. Ese instante cambia completamente el significado de la historia, porque ahí comprendemos que la transformación ya no depende de la química. La división psicológica se volvió autónoma. Hyde ha dejado de ser una identidad artificial para convertirse en la expresión dominante de su mente. Desde una perspectiva psicológica, es como si la sombra hubiera tomado el control del consciente. Todo aquello que fue reprimido durante años finalmente desborda las estructuras que intentaban contenerlo. Pero espiritualmente, el símbolo es todavía más oscuro. El ego se identificó tanto con el monstruo que olvidó quién era antes de la máscara, y eso puede interpretarse como una metáfora brutal sobre la identidad humana, porque aquello que alimentamos constantemente
termina convirtiéndose en nosotros, los hábitos que repetimos, los impulsos que justificamos, las máscaras que usamos para escapar del dolor. Todo eso acaba moldeando la conciencia, hasta que un día ya no sabemos dónde termina el personaje y dónde empieza realmente nuestra identidad. Y tal vez esa sea la verdadera tragedia de Jekyll. No que Hyde lo haya asesinado, sino que poco a poco dejó de recordar cómo vivir sin él. Y quizá por eso el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde sigue siendo tan perturbadora más de un siglo después, porque en el fondo la historia nunca trató solamente sobre un científico y un monstruo, trató sobre nosotros, sobre todas las veces que construimos una versión aceptable de nosotros para poder encajar en el mundo, mientras enterramos en silencio aquello que creemos que sería rechazado si alguien llegara a verlo. Hoy seguimos viviendo exactamente el mismo conflicto de Jekyll, solo que con otras máscaras. Vivimos en una época obsesionada con proyectar perfección, redes sociales llenas de vidas impecables, discursos morales instantáneos, personas fingiendo estabilidad mientras se derrumban por dentro. Queremos parecer conscientes, exitosos, equilibrados y correctos, aunque muchas veces estemos completamente desconectados de quienes realmente somos. Y mientras más perfectas intentamos hacer nuestras imágenes, más hambriada puede volverse nuestra sombra. Porque Hyde no solo aparece en la violencia o en los grandes crímenes, también aparece en cosas mucho más cotidianas. Aparece cuando alguien pasa años reprimiendo su frustración hasta explotar con quienes más ama. Cuando una persona predica empatía públicamente, pero destruye a otros en secreto desde el anonimato de Internet. Cuando alguien juzga obsesivamente la arrogancia, la lujuria, el egoísmo o la debilidad ajena, porque no soporta reconocer esas mismas semillas dentro de sí mismo. Incluso aparece en el agotamiento moderno de tener que interpretar constantemente un personaje. El empleado ejemplar, la pareja perfecta, el hijo correcto, el creador siempre inspirado, la persona espiritualmente evolucionada, que jamás siente rabia, celos o deseos oscuros. Y tal vez ahí está la ironía más peligrosa de todas. Cuanto más intentamos parecer completamente buenos, más probabilidades hay de que terminemos fragmentándonos por dentro. Y las filosofías no duales, la psicología profunda e incluso la propia novela parecen señalar hacia la misma dirección. La madurez no consiste en destruir la oscuridad, sino en hacerla consciente para que deje de gobernarnos desde las sombras. Porque aquello que niegas termina controlándote, pero aquello que puedes mirar de frente comienza a transformarse. Y quizá por eso Stevenson nos dejó un espejo en lugar de una respuesta, porque la pregunta real nunca fue ¿quién era Hyde? La pregunta es ¿cuánto de Hyde vive todavía dentro de nosotros? Y entonces queda una última decisión. ¿Vamos a pasar la vida intentando destruir esa parte incómoda de nosotros mismos? ¿O tendremos el valor de mirarla de frente y comprenderla e integrarla antes de que termine tomando el control en secreto? Porque tal vez el verdadero monstruo nunca fue Hyde. Tal vez el verdadero monstruo fue creer que podíamos dividir el alma humana en dos mitades completamente separadas. Busca la esencia, encuentra la sustancia, porque la literatura no es para pasar páginas, es para despertar el alma. Soy Italia y esto es La Sustancia Literaria. Nos vemos en la próxima página.